Buenas, buen día a todos, todas. Continuamos con este curso de Qubits a Qudits, así que bienvenidos, bienvenidas, genial que nos encontremos de nuevo. Yo estoy muy animado para que realicemos un buen trabajo hoy. Entonces, nos quedan como dos elementos importantes. El primero es la parte de Christian, terminar el notebook que Cristian había iniciado, ¿cierto? Creo que nos falta la parte de rotaciones y dos, tres elementos más importantes dentro de esta parte de repaso de qubits, ¿sí? Luego voy a continuar con el tema de las matrices unitarias, matrices hermíticas, y posiblemente no alcance hoy, la próxima semana, trabajemos las matrices de densidad, que son como los elementos fundamentales para poder entrar fuerte, fuerte en computación cuántica, fuerte, fuerte en qubits y dar el paso a los qubits. Si uno entiende esa parte, uno va muy, muy bien y bueno, se va a sentir más cómodo cuando lleguemos a elementos matemáticos mucho más avanzados. Entonces, Cristian, pues primero agradecerte, segundo, bienvenido. Este curso nos está quedando muy lindo, tenemos un público muy interesante, muy bueno. Gracias a todos por muchos comentarios. Y listo, empieza. Trabajemos 15, 20 minutos y luego sigo yo con la parte teórica. Este curso lo vamos a llevar con mucha calma porque es profundo, interesante y diríamos de un nivel ya intermedio a alto como tal. Entonces, continuamos, Cristian. Gracias, profe. Bueno, sí, vamos a continuar con el mismo notebook que usamos la clase pasada. Recuerden que este notebook está en el repositorio de GitHub, ahí lo pueden descargar, lo pueden abrir en Colab o como les mostré la clase pasada, si no quieren trabajar en un entorno remoto como Colab, se puede instalar en algún entorno de desarrollo, en Anaconda o en cualquier otro para trabajar. La clase pasada vimos un poco sobre los frameworks y plataformas que teníamos para computación cuántica. Hice un poco de énfasis en la diferencia entre un framework y un lenguaje para computación cuántica, que son cosas diferentes. También vimos algo de compuertas y compuertas con un solo qubit. Aún no hemos visto compuertas con más de un qubit, apenas con uno solo. Les mencionaba las compuertas fundamentales X, Y, Z o matrices de Pauli, compuertas también, que lo que hacen son rotaciones en cada uno de los ejes. Entonces, la compuerta X lo que hace es una rotación de 180 grados en el eje X, la compuerta Y de igual manera, pero en el eje y lo mismo con la Z. Les hablé un poco sobre qué significaba esto de matriz unitaria, ¿sí? Y en álgebra lineal es simplemente una matriz cuadrada, ¿sí? Donde su respuesta conjugada es igual a la matriz por su inversa. Y eso también es igual a la matriz de identidad, pero bueno, esto ya lo profundizará un poquito más la parte matemática del profe. Esto solo es para efectos de programación que lo mencionaba. Bien, acá están las compuertas X, Y, Z. Voy a pasar muy rápido por acá, que ya las vimos. Y lo que nos queda hoy es ver, bueno, podemos hacer rotaciones en otros ángulos diferentes que no sean 180 con las matrices, con las compuertas de Pauli. Pues la respuesta es que sí podemos hacer ese tipo de rotaciones. Existen otras compuertas que son las que vamos a terminar de ver hoy. Entonces están las compuertas de cambio de fase, que también se aplican sobre un solo qubit. Y acá tenemos qué es lo que sucede cuando se aplica a un qubit. Entonces, cuando se aplica a un qubit en el estado cero, el estado inicial cero, pues simplemente mapea el mismo estado inicial. Pero si vemos un cambio cuando el qubit está en un estado inicial 1, ¿sí?
Entonces, lo que modifica es su fase y es simplemente como si realizara una rotación a lo largo del eje Z en la esfera de Bloch. ¿Cuánto es esa rotación? Phi radianes, ¿sí? Esos phi radianes, pues podemos cambiar el argumento, pero ¿qué tiene que ver ese phi radianes? Que como es un cambio de fase, tiene un periodo y ese periodo es 2pi. Entonces, no sé si se acuerdan la primera clase cuando el profe empezó con la parte clásica mostrándoles un gráfico de unas ondas que seguían un periodo. Justamente es esto mismo, ¿sí? Una fase que sigue un periodo de 2pi, ¿sí? ¿Cómo implementamos esas compuertas? Pues esas compuertas de cambio de fase tenemos las compuertas S y S daga, ¿sí? Que son rotaciones de pi radianes. Entonces acá el argumento phi puede tomar cierto valor, ¿sí? De ahí se desprende que cuando ese argumento phi toma pi medios radianes, esas compuertas se llaman S y S daga. Entonces, va a ser la compuerta S cuando phi tome el valor de pi medios y va a ser S daga cuando tome el valor de menos pi medios, ¿sí? Y aquí tenemos pues las respectivas matrices. También están las compuertas T y T daga, que son las compuertas de Toffoli, que son muy similares a la S, solamente que ese argumento de phi radianes ya no toma pi medios, sino que toma pi cuartos, ¿sí? Entonces, Toffoli va a ser pi cuartos, una rotación phi pi cuartos, y Toffoli daga va a ser la misma, pero pues con el signo negativo. Como lo que nos interesa en el notebook es ver cómo se programa esto en Qiskit, como estas matrices ya, estas compuertas tienen como, están definidas dentro del entorno, entonces ya se tienen los comandos, digámoslo así, predefinidos para hacer las rotaciones. Entonces tenemos para S, S daga, T y T daga. Estos serían los comandos, ¿sí? Y pues veamos que efectivamente S daga, Toffoli daga realizan esas rotaciones que les acabo de mencionar. Entonces la mejor forma de ver que si está rotando ese vector respecto a cierto eje es verlo en la esfera de Bloch, ¿sí? Entonces estoy creando acá el circuito número 6 que va a tener un qubit, ¿sí? Cambiamos, bueno, como no especifico acá en qué estado inicial va a iniciar ese qubit, por defecto va a iniciar en 0, pero lo que hago acá cuando aplico la compuerta de Hadamard, que la vimos la clase pasada, es que paso de un estado inicial 0 a un estado del ket más, ¿sí? Y luego lo que tengo aquí en esta línea es, muéstreme cómo se ve ese vector en la esfera de Bloch únicamente después de hacer esto, después de crear el circuito y aplicar Hadamard. Luego, estoy aplicando la compuerta S, ¿sí? Que lo que nos va a hacer es rotar pi medios. Y luego vuelvo a graficar esa esfera de Bloch para ver el antes y el después de aplicar esa rotación de pi medios. Y luego lo mismo hago con T daga, Toffoli, daga. Entonces la rotación, acá hay un error, rotando, menos pi cuartos, ¿sí? Entonces el comando es TDG, ¿sí? Y vuelvo a graficar, ¿sí? Lo mismo con la compuerta P, que es la compuerta de fase, y lo que está rotando es 2 pi tercios, ¿sí? Entonces acá 2 por pi tercios, este NP, recordemos que importé en un NumPy la clase pasada para el manejo de matrices, ¿sí? Y luego vuelvo a graficar, ¿sí? Y vuelvo a graficar la esfera de Bloch y grafico también el circuito. Les comentaba que, bueno, este primer notebook lo comenté demasiado como para que todos se hagan una idea de qué es lo que hace cada comando, pero va a ser simplemente mientras nos acostumbramos, luego ya que recordemos los comandos, pues no es necesario comentar todo el código. Entonces acá está nuestro circuito de un qubit, aplicamos Hadamard para cambiar el estado inicial del qubit y luego aplicamos estas compuertas. Entonces,
Acá está cuando aplicamos Hadamard, ¿sí? Después de aplicar la compuerta S, miren el resultado. Bueno, acá yo lo estoy dando tanto en forma de vector como en forma de ket, ¿sí? Estas dos formas son equivalentes. Después de aplicar la compuerta Toffoli-Daga, entonces miren lo que tenemos. Y la que es un poquito más rara, ustedes dirán estos números, que son el periodo, que es después de aplicar la compuerta de fase, que aquí en Qiskit se llama P, ¿sí? Y miremos las rotaciones. Entonces, estado inicial, el ket más. Miren cómo está el vector dentro de la esfera de Blot. Después le aplicamos S. ¿Qué es lo que hace? Pues miren, realizó una rotación de eje X a eje Y. ¿Cuánto? 45, 45 grados, 90 grados, ¿cierto? Y lo mismo, acá con puerta Toffoli-Daga, entonces estaba acá sobre el eje Y, lo que hace es mandarlo sobre este eje, entonces la rotó 45 grados. Y finalmente, bueno, acá sí es un poco difícil ver cuántos grados rotó la compuerta de fase, pero se puede ver los movimientos que hace el vector a medida que yo voy aplicando las diferentes compuertas de rotación, ¿sí? Entonces, ahí lo que hemos visto es que tenemos tres compuertas fundamentales que realizan rotaciones de 180 grados en los tres ejes X, Y, Z de 180 grados, que son las matrices de Pauli, pero que si queremos rotar ángulos diferentes, existen otras ya predefinidas, como la compuerta de fase, S y Toffoli, que también hacen rotaciones en diferentes ángulos. Bueno, y suponiendo que, bueno, nuestro problema que queremos resolver es muy complicado y ninguno de estos ángulos que hemos rotado se acomoda a nuestro problema que queremos resolver, pues hay una compuerta más general para ello, ¿sí? Que se define como U. Más adelante, cuando el profe introduzca matrices de densidad, vamos a ver que eso es, puede recibir el nombre de oráculo, ¿sí? Porque puede tomar cualquier valor en la rotación, pero también es como el objeto al cual uno le consulta cosas, ¿sí? Y él te devuelve una respuesta a esa consulta. De ahí el nombre, de oráculo, ¿cierto? Y está definida de la siguiente manera. Un ángulo teta, ¿sí? Que será la primera componente de ese vector o la primera coordenada. Y las segundas que van a ser menos pi medios y pi medios, ¿sí? Existe también ya un comando en Qiskit para aplicar esta compuerta, que es U. Entonces, lo mismo, creo un circuito, veo cómo se ve ese circuito, ¿sí? Aplico la compuerta U, ¿sí? Y acá entonces les explico, miren. Tenemos un primer argumento que es una rotación, ¿sí? Es este teta que tenemos acá. Y luego tenemos otros dos argumentos, ¿sí? Pi medios, pi quintos y el primero que es pi tercios, ¿sí? Luego graficamos el vector en la esfera de Blot y graficamos el circuito. Y esto que tengo acá, pues es para que muestre las operaciones que está realizando después de cada una de las operaciones que realizo. Entonces, este era mi estado inicial, el estado 0. Ahí lo tengo en forma de vector y en forma de ket. Y acá me muestra ese mismo estado, pero después de aplicar esa compuerta U con estos valores, pi tercios, pi octavos y pi quintos, ¿sí? Ahí los tengo en forma de vector y forma de ket. Entonces, estado inicial, estado 0. Aplico la rotación y miren cómo me queda el vector después de aplicar esa rotación, ¿sí? Entonces, estas son las coordenadas en cada uno de los ejes coordenados. Entonces, bueno, acá dejé algunas referencias importantes sobre Qiskit. En la tarde de hoy actualicé el notebook en el repositorio porque se actualizó la versión de Qiskit a la 1.2, entonces algunas cositas estaban fallando, pero ya está el notebook actualizado. ¿Listo? Entonces, mi idea acá es mostrarles cómo programarlo. Como se darán cuenta, no
no profundicé mucho en la parte matemática, por ejemplo, cómo pasamos de acá a acá, que en realidad es muy sencillo, pero ya esa parte entonces se la dejo al profe que hoy nos va a hablar sobre las matrices de densidad y matrices herméticas que tanto les mencionaba. No sé, profe, entonces hasta ahí llega mi parte, ya termino este note, entonces... Cristian, muchas gracias, hombre, muy, muy claro. Hay una cosa que al público sí vale la pena aclararle, y es que la gente se suele imaginar que la computación cuántica es mover esos qubits en una esfera de Bloch. Realmente eso es una imagen mental, ¿cierto? O sea, realmente eso es como para que la computación cuántica se pueda acercar y uno pueda entender qué es lo que pasa. ¿Sí? Casi que es una herramienta pedagógica. ¿Sí? Exacto. Pero lo que pasa en un computador cuántico, en el interior del computador cuántico, la forma como esas señales se tienen que sacar y lo que ocurre ahí dentro es una cosa que es como si dijéramos, ¿será que somos capaces de ver los estados de energía con los ojos que tenemos nosotros tal cual? Eso es imposible, ¿cierto? Es decir, ver un electrón, no es posible para nosotros ver un electrón, no es posible hacer esas cosas. Entonces, claro, para podernoslas imaginar usamos elementos como la esfera de Bloch, pero mucha gente tiende a pensar como, no, es que eso es mover vectorcitos ahí en una esfera de Bloch. No. Eso es simplemente para que uno se haga como una idea de qué pasa con un qubit. Pero cuando uno tiene un arreglo de 2, 3, 4, 5, eso escapa de la imaginación de cualquiera de nosotros, ¿cierto? Exacto, profe. Sí, todas las compartas que les mostré en este notebook para un solo qubit, a excepción de Hadamard, pero todas sobre un solo qubit, y también se torna interesante cuando ya no podemos representar esos movimientos en una esfera de Bloch. Entonces, ¿en qué nos toca representarlo? Esa es una duda interesante para más adelante. Exacto. Cuando ya no tengo la imagen mental de un qubit, sino que tengo miles o muchos qubits, y entonces cómo se trabaja con todo esto. Es muy claro. Y queremos hacer eso es porque queremos que lo entiendan, es porque no es tan simple como se ve, es simplemente una herramienta metodológica para uno entender la computación cuántica. Cristian, encantado, gracias. Seguimos aquí, voy con mi parte. Bien, esta parte del curso, si se acuerdan, empezamos con computación clásica, seguimos con los postulados de la mecánica cuántica y ahora vamos a ver cómo toda la forma matemática que uno necesita o lo que uno necesita comprender para hacer computación cuántica. A mi modo de ver, hay tres tipos de matrices que uno necesita comprender. Las unitarias conservan la norma. ¿Qué es la norma? La longitud de los vectores. ¿Sí? Porque hay que conservar la norma sencillamente por uno de los postulados. Es decir, la suma de las probabilidades de encontrar esas amplitudes de probabilidades al cuadrado es igual a 1. Entonces hay que usar una matemática especial. ¿Sí? Todo esto se hace en un espacio complejo, el espacio de Hilbert o Hilbert. Entonces, hay tres tipos de matrices que vamos a trabajar: las unitarias, las hermíticas y las matrices de densidad. Si uno entiende esa parte, vamos bien, vamos comprendiendo y somos capaces de saltar de los postulados a cómo se hizo toda la matemática, que la hizo von Neumann, la hizo Dirac y la hicieron Heisenberg, Jordan, Pauli y el mismo Schrödinger de 1925 hacia 1932-33, y bueno, la fueron estableciendo a lo largo del tiempo. Ok, entonces hay que entender muy bien esta parte para poder saltar a los qubits, que ahí ya vamos a darle fuerte a este asunto. Entonces sigamos con esta presentación. Voy a esta pestaña. El espacio en que nos vamos a mover es un espacio vectorial complejo, ¿cierto? Ese espacio vectorial complejo es gigantesco, es de n por n, ¿sí?
Y esto fue un artículo que Heisenberg publicó por allá en 1925. Él no tenía idea de que se estaba trabajando con números hipercomplejos. Fue Jordan y fue Pauli los que lo hicieron caer en cuenta y le dijeron, ve, esto se parece a los números hipercomplejos, y lograron hacer la conexión. Entonces, las matrices unitarias de las que vamos a hablar en computación cuántica y en mecánica cuántica pertenecen a este espacio. ¿Qué es una matriz unitaria? Es una matriz que dice que U multiplicada por U daga o por U dagger es igual a U dagger por U y es igual a 1. Entonces, claro, estas matrices no son cualquier matriz. Y al hacer esta multiplicación, lo que equivalen o a lo que equivale esto es a que se conserve la norma. Y esto tiene una cosa, una implicación importantísima en computación cuántica que todavía no conocemos muy bien. Y es que en la computación cuántica las operaciones son reversibles. Es decir, nosotros en un computador cuántico, supongámoslo sin ruido, haríamos toda una cantidad de operaciones y obtendríamos un resultado. Pero también seríamos capaces del resultado devolvernos hasta obtener el conjunto completo de lo que hicimos en el sistema. En la computación clásica la reversibilidad no existe, no es posible. Bueno, también hay unas propiedades aquí. Resulta que esta estrellita que tienen aquí es porque como estoy en un espacio complejo, entonces los valores que tienen esas matrices son números complejos. Significa que debo conjugar esos números. Entonces, al conjugar, pues ocurren cosas como que U dagger es igual a U conjugado transpuesto, y esto es igual a hacer esta operación. Eso es álgebra lineal, no nos vamos a complicar demasiado con esto, pero sí vamos a ir mirando un notebook interesante sobre este asunto. Hay una referencia importante en las notas. Ustedes acuérdense que las pueden bajar y pueden mirar ciertos videos y material que vamos recomendando a lo largo del curso, que les muestra un poco más en detalle lo que el profesor está explicando aquí. ¿Qué matrices unitarias conocemos? Ah, maravilloso. Entonces, tenemos las primeras matrices unitarias que se conocieron fueron construidas para explicar un experimento que era el experimento de Stern-Gerlach. Ese nombre es muy importante, esos dos señores, Stern-Gerlach. Ese experimento se hizo en 1921, 1922, y no se logró explicar hasta la tesis doctoral de Wolfgang Pauli. Fue Wolfgang Pauli el que en su tesis doctoral mostró de una manera genial, porque ese físico suizo era un genio, mostró y explicó cómo utilizando sus matrices se podía explicar el asunto del spin en mecánica cuántica. El experimento de Stern-Gerlach tiene mucho de casualidad. Vale la pena leer algunas notas de él. Es un experimento importante. Los que sean físicos, ingenieros físicos o les guste mucho la ciencia, traten de mirar qué fue ese experimento y por qué se dice que tiene mucho de casualidad. Entonces, las primeras matrices unitarias que existieron en el mundo fueron producto de la tesis doctoral de Pauli, explicando el experimento de Stern-Gerlach. Y dentro de esas matrices tenemos sigma X, sigma Z. Cristian acabó de hablar de esas rotaciones. La matriz de Hadamard, que lo que hace es que en una base 0, 1 pone en un estado superpuesto el sistema, o la matriz no controlada, que es una matriz bastante interesante, vale la pena mirar. Miren que tiene que ser una matriz de 4×4, todas son matrices cuadradas, las matrices unitarias, ¿sí? Aquí pueden tener un poquito más de referencias y referencias sobre esto, si alguno de ustedes pues no ha visto un curso de álgebra lineal y quiere entender un poco el tema, vale la pena que lo mire. Vamos a probar que la multiplicación de la matriz H y H dagger o H daga es igual a la identidad. Entonces simplemente se toma esto.
H-Dagger resulta que como no hay ningún número complejo aquí, observen que no tengo ningún complejo, entonces va a ser igual a ella misma, ¿cierto? La matriz de Hadamard, yo les conté que Hadamard era un matemático francés, existe el premio Hadamard. Al multiplicar esto, ¿cierto? Entonces, esto me va a dar 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2, esto me da un medio que queda por aquí, y entonces empieza uno a hacer la multiplicación de matrices, ¿cierto? Recuerden un poquito que eso es fila por columna, repasen si alguno o alguna no recuerda la multiplicación de matrices, repasen un poquito, se van a dar cuenta que en la primera parte obtienen un medio más un medio, aquí van a obtener esto, aquí van a obtener esta resta y aquí van a obtener esta suma, y entonces obtengo la matriz identidad. Eso es simplemente probarles que de los postulados a construir toda la matemática que nos va a servir para los qubits, pues se necesita entender bien este tipo de conceptos. Hay matrices más complejas, por ejemplo, esta I menos 2i, menos 2i y menos i. Esto es una matriz unitaria. ¿Y cómo prueba uno que es unitaria? Entonces, observen, el U-Dagger es simplemente tomar el complejo conjugado de i, o sea, este i que tengo aquí se vuelve menos i a este lado, ¿cierto? Luego, el menos 2i se vuelve aquí 2i, y voy a cambiar de color para que después no me digan que estoy haciendo un enredo muy grande. Este menos 2i se convierte en 2i a este lado, positivo, y el menos i se convierte en un i. Observen que eso es U-Dagger, ¿cierto? U-Dagger es un conjugado transpuesto. Entonces, multiplicamos y obtenemos de nuevo en la matriz identidad. Repasen, por favor, si alguien no recuerda esto y quiere trabajar en computación cuántica. Entonces, vale la pena que lo mire. Las unitarias son matrices que conservan la norma. Entonces, cumplen uno de los postulados. Pero hay unas matrices todavía más especiales en mecánica cuántica y computación cuántica, que son las matrices hermíticas. Esto viene de un matemático, Hermite, que pues fue un tipo muy interesante, tiene una historia muy curiosa, traten de leer la historia de los matemáticos siempre y de los físicos, son historias muy particulares, muy bonitas, hombres muy geniales. Entonces, ¿qué es una matriz hermítica? Primero, matriz cuadrada compleja, claro, porque estoy en un espacio de Hilbert y debe estar dada por números complejos, que es igual a su propia conjugada transpuesta. ¡Wow, profe! ¿Lo complicó, sí o no? Lo complicó. Entonces, lo que estoy diciendo es, se debe cumplir una condición de que A debe ser igual a su conjugada transpuesta. La conjugada viene de que hay que conjugar el número complejo porque la matriz es compleja y hay que transponer los términos, entonces es igual a esto. ¿Listo? Entonces, estos elementos de la matriz deben cumplir una cosa interesante. Si este es el índice de la fila y este es el índice de la columna, esto tiene que ser igual a intercambiar la columna por la fila y y eso es transponer y conjugar. La raya arriba significa conjugar. Entonces, la rayita significa el complejo conjugado del elemento en la posición JI, ¿sí? Vamos a mirar algunas propiedades para que conecten este conocimiento con el conocimiento de los postulados. En este tipo de matrices hermíticas, los elementos diagonales siempre son reales. Esto es más interesante a la hora de hacer medidas, ¿sí? Porque resulta que las medidas, es decir, toda la matemática la hacemos en números complejos. Estamos en un espacio de Hilbert complejo. Pero cuando medimos en el laboratorio, cuando hacemos o interactuamos con ese sistema, a nosotros no nos puede dar un número complejo, ¿cierto? Nos tiene que dar un número real. Los números reales, un número real que es una medida que obtenemos en el laboratorio, ¿cierto? 1, 5, 7, uno no puede obtener medidas y raíz de -1 o raíz de -5, eso no se puede.
¿sí? En la física que conocemos, en la matemática que conocemos, todos nuestros instrumentos dan números reales en sus medidas. Entonces resulta que esto es simplemente una consecuencia de que como intercambio filas por columnas, pues el intercambio es el mismo y al conjugar me va a dar un número real. Viene otra consecuencia importante, los valores propios de esa matriz son reales. Listo. Todos sus valores propios o lo que se llaman autovalores son números reales. Uy, qué cosa tan bonita. Esto se conecta con el asunto de un concepto en mecánica cuántica que es un poco difícil, no imposible de entender, que es el concepto de autovalores y autofunciones. ¿Sí? Entonces, las matrices o los operadores hermíticos representan cantidades observables físicas y los valores propios de esa matriz corresponden a los posibles resultados de las mediciones. Claro, ya entendieron por qué es tan importante una matriz hermítica. Porque cuando medimos en computación cuántica, en mecánica cuántica, debemos obtener valores reales. Y la única manera de obtener valores reales es que esos autovalores o esos valores propios de la matriz sean números reales. Hay una tercera propiedad muy bonita y es que los vectores propios son ortogonales. Toda la matemática nuestra está basada en una propiedad de los espacios vectoriales que es muy importante. Y es que la base sobre la cual trabajamos tiene que ser una base ortogonal y ortonormal. Ortonormal significa norma de esos vectores debe ser igual a 1. ¿Listo? Entonces, si uno tiene que hay dos vectores propios de una matriz hermítica correspondientes a dos valores propios que voy a medir en el laboratorio, que son lambda 1 y lambda 2, entonces ocurre que estos señores son ortogonales. Claramente, para lambda 1 diferente a lambda 2. Esta propiedad hace que la mecánica cuántica y la computación cuántica tengan una coherencia muy importante con respecto a los postulados y siempre se debe cumplir esto. Es decir, uno podría decir que una consecuencia de los postulados es que tenemos que trabajar con matrices hermíticas, porque si no estamos violando los postulados de la mecánica cuántica. Hagamos un ejemplo. Entonces tomamos A, ¿cierto? Esto es 2, 1 más I, 0, 1 menos I, 3, 4I, 0, menos 4I, 1. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que tomar la conjugada transpuesta, ¿sí? Y tenemos que calcular la conjugada transpuesta de esta señora, ¿sí? Y esto se ve como difícil, pero realmente hagámoslo, es muy similar a lo que hicimos ahora. Usted toma este número complejo, ¿cierto? Y lo conjuga y obtiene este otro número, ¿cierto? Usted toma este número complejo y lo conjuga y obtiene este número. Pero ahí hay que hacer unos intercambios muy interesantes. No es solo conjugar, no es solo calcular la conjugada, sino también hacer la transpuesta, ¿cierto? Entonces, siempre se debe verificar que una matriz, sobre todo en la parte de medidas de computación cuántica con autovalores y autofunciones, sea completamente hermítica. Uno ya no hace esto a mano, esto se hace en un curso de álgebra lineal, los profesores lo preguntan en los parciales, pero con las herramientas como NumPy, como Scientific Pi, como todo esto, pues ya uno puede verificar eso de manera natural. Vimos que uno de los postulados nos dice que los observables deben ser cantidades que se deben medir. ¿Qué cantidades debemos medir o se miden en mecánica cuántica y en computación cuántica? Se mide la energía cinética, la energía potencial, se mide el impulso o el momento, se mide la posición, ¿cierto?
Todas estas cantidades son cantidades observables, entonces al ser observables deben ser números reales y para que puedan ser números reales deben corresponder a los valores propios de una matriz hermítica. ¿Listo? Entonces las cantidades físicas medibles son reales, así nosotros hagamos todo el cálculo con números imaginarios. ¿Ok? Entonces, siempre los valores propios de una matriz hermítica son números reales. ¿Qué fue lo que Pauli hizo y por qué las primeras matrices de Pauli son tan interesantes? Primero, son unitarias. Segundo, resulta que esas matrices deben siempre dar unos autovalores que son más 1 o menos 1, dependiendo, o unos valores propios mejor. Es otra forma de decirlo. Se dicen autovalores o valores propios. Dependiendo de cómo se ubique el instrumento de Stern-Gerlach, entonces se obtiene la posición de spin en un lado o en otro lado. Y esos son valores propios que son más 1 o menos 1. La matriz sigma X dice, ubicamos el equipo de Stern-Gerlach en el eje X. Y dice en el Y y Z dice en el Z. Y entonces eso hay que conectar. Ya vimos esto, no lo voy a repasar, pero debe haber una ortogonalidad de los vectores propios. Lo mostramos en la parte anterior, ¿sí? Es consecuencia también de uno de los postulados de la mecánica cuántica. Conectemos conocimiento. La evolución unitaria lo que hace es que conserva las probabilidades como tal, la amplitud de probabilidad, ¿cierto? O el sistema cuántico que va a estar regido por la ecuación de Schrödinger, ese sistema, la evolución de ese sistema es unitaria y se debe preservar la norma del estado cuántico. Ahí hay dos postulados de los que vimos hace 2 clases. Y los operadores que generan esta evolución, como el hamiltoniano, todavía muchos de pronto no entienden lo que es un hamiltoniano, ¿sí? Deben ser hermíticos. Entonces, oh maravilla, los observables, energía, momentum, posición, deben ser valores propios. Y la evolución unitaria y las matrices unitarias me permiten conservar las probabilidades y el hamiltoniano del sistema debe ser hermítico. O sea, en mecánica cuántica, en computación cuántica, se deben cumplir una cantidad de reglas muy importantes que tenerlas claras es muy bueno cuando uno hace un curso de estos. Vamos a ver unos ejemplos de observables hermíticos. Entonces, casi que les acabo de decir, vamos a ver unos ejemplos de observables en mecánica cuántica. El primer observable es la energía, ¿cierto? Entonces, el hamiltoniano, ¿sí? Hay una cosa que ustedes deben entender. En física básica vimos que hay una cantidad que se llama la energía cinética asociada al movimiento de los objetos físicos. Y hay una función que vamos a denominar la función energía potencial. No la llamamos U, como se llamaba generalmente en bachillerato, sino que la llamamos V. Se suele denominar V para que no se confunda con una matriz unitaria. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier problema en física puede verse desde la perspectiva de la evolución de ese cambio energético a lo largo del tiempo. A alguien se le ocurrió hacer esto. Decir, vea, vamos a crear una función que se llame la función lagrangiana. Y ese señor fue Lagrange en su tesis doctoral. Pero luego llegó un matemático que fue Hamilton y dijo, no, venga, yo voy a mirar esto a través de variables conjugadas y voy a definir esto en términos de la suma de la energía cinética más la energía potencial. Entonces, cualquier sistema
en mecánica cuántica, en física clásica, puede verse desde esta forma, es otra perspectiva. La mayoría de las perspectivas que muchos de ustedes conocen es la perspectiva clásica que muchos de nuestros ingenieros no pasan de ella, pues porque ven solo física 1 o 2 o 3, y es la perspectiva newtoniana. La perspectiva newtoniana dice, no, vea, uno calcula como fuerza igual masa por aceleración, pero eso no es tan fácil, ¿cierto? Es mejor, porque esto incluye vectores, es mejor hacerlo desde la perspectiva hamiltoniana. Entonces, en mecánica clásica se habla del hamiltoniano, en mecánica cuántica se le pone un gorrito y ese gorrito se denomina el operador hamiltoniano. Esta es la ecuación de Schrödinger, cómo evoluciona un sistema en mecánica cuántica con base en el operador hamiltoniano. Entonces, ¿qué hamiltonianos han sido muy estudiados? Por ejemplo, el oscilador armónico. Esta es el operador. Esta es la energía cinética asociada a un oscilador armónico y esta es la energía potencial asociada a él. Si alguno de ustedes no entiende bien esto, váyanse al sistema masa resorte y repasen un poquito cómo es un oscilador armónico. Entonces, en mecánica cuántica se exige que el operador P sea hermítico y que el operador posición sea hermítico. Este es momento y el otro es posición. Un ejemplo de cómo empezamos en mecánica cuántica a hacer cosas interesantes. El momento es un operador que es igual a esta cantidad, ¿cierto? Entonces, cuando uno aplica el operador momento a un estado cuántico, lo que uno va a obtener es la evolución temporal en términos de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Pero eso no, esa es una forma de ver el asunto. Hay otras formas de verlo, mucho más modernas, y otras formas de entender lo que son, de entender la mecánica cuántica. La mecánica cuántica tiene como 6 formas matemáticas de poder trabajarse. Ok, el formalismo general de lo que acabamos de hacer es un observable A, esto es una cantidad que se mide en los laboratorios, aplicado a un estado A sub n, me debe dar un autovalor que es real y el mismo estado A sub n. Y entonces aquí empieza uno a decir, ¿y esto cómo se conecta con las matrices hermíticas? Lo van a ver. Estos elementos están en la diagonal. Esos elementos son reales. Esos elementos son valores propios, son autovalores. Es lo que deberíamos encontrar cuando midamos en el experimento. Y este es el operador. ¿Qué operador hay aquí? Pues ya les mostré el hamiltoniano, la posición, el momento, cualquiera de ellos. Concluimos esto con decir que las matrices hermíticas son de una elección natural para describir los observables en mecánica cuántica, porque garantizan que las mediciones son números reales, ¿cierto? Y que los estados cuánticos asociados a diferentes valores propios son ortogonales. Aquí hay un poco de álgebra lineal, hay muchas cosas de álgebra lineal que uno vio y que se ve en la parte final del curso, pero cuando uno se encarreta con la mecánica cuántica y con la computación cuántica, dice, Dios mío, ¿por qué no me lo mostraron en esa época? ¿Por qué no fui capaz de entenderlo en esa época? Aquí lo vamos a entender y lo vamos a programar. Ok, ya les mostré las matrices unitarias, la importancia de esas matrices unitarias, y esa importancia tiene que ver con esto. El estado de un sistema cuántico, ¿cierto? O la evolución temporal de un sistema, ¿sí? Va a estar gobernado por el estado en cualquier momento t. Este señor, que es una matriz unitaria,
por el estado inicial. Listo. Este es el operador unitario E a la menos I HT sobre H barra. Ustedes dirán, profe, ¿por qué lo puso aquí chiquitico? No, fue porque me quedó ahí la diapositiva, pero le digo, esto es de los problemas más difíciles de resolver en la física actual. Esto, si lo pudiéramos resolver con los computadores clásicos, carajo, sería una maravilla. Pero tenemos moléculas como, por ejemplo, la cafeína, que no somos capaces siquiera de resolverla con los computadores clásicos, porque no somos capaces de calcular esta evolución temporal. Por eso es que la mecánica y la computación cuántica en general son tan importantes, porque nos pueden explicar desde el mundo microscópico qué es lo que va a ir ocurriendo y cómo va a ir evolucionando. Pero la forma en que lo hacemos es a través, ya les mostré, de las matrices unitarias. Entonces, conectemos con lo que enseñó Cristian ahora. Todas estas son compuertas cuánticas y deben cumplir con el asunto de que deben ser unitarias. No se puede cualquier tipo de matriz en computación cuántica y en mecánica cuántica. Y ahí es donde a uno le cuesta, ¿cierto? Listo. Entonces los algoritmos cuánticos, como los algoritmos de Shor, el de Grover y todo esto, lo vamos a representar con qubits. Y la forma como uno ve la evolución de eso es a través de el algoritmo, a través de la evolución temporal de esas matrices unitarias y las matrices hermíticas. Las matrices, por ejemplo, la matriz de Pauli-Z, ¿cierto? Cuando lo aplicamos a un estado, este Z, nos debe dar un autovalor más 1 o menos 1. Listo. Ustedes pueden leer un poco más esta parte de cómo es que esto funciona. En la parte final de esta presentación que está en el GitHub, hay unos ejercicios que les quería plantear. Y es, tome esta matriz, verifique que es hermítica, encuentre los valores propios de la matriz y determine si los valores propios son reales, confirmando la naturaleza hermítica de la matriz. Los que tengan más experiencia, háganlo en Python, ¿sí? Y traten de encontrar si esa matriz es hermítica, si los valores propios, cuáles son y cómo se hace. Aquí yo les muestro la solución paso a paso. Hay una cosa muy importante que ustedes deben recordar y es cómo se calculan los valores propios de una matriz. Ahí sí les pido el favor, repasen un poquito cómo es que se hace esto desde el álgebra lineal o con los videos en YouTube que les mostré. Aquí les puse un ejemplo de cómo se calcula con NumPy todo esto. Lo mismo, cómo se encuentran los valores propios. Hay otro ejercicio que es verificar si una matriz es unitaria, encuentra los valores propios y encuentra los vectores propios. Este es un ejercicio clásico, clásico, como dice un amigo mío, de un examen de mecánica cuántica. Listo. Entonces, pero háganlo ustedes porque si uno no se fascina con la mecánica cuántica y con la computación cuántica, entonces no se fascina con nada. Es como el que no se fascina viendo las estrellas o pensando, ¿qué hago yo en este universo? ¿Por qué estoy? Sí, o no se fascina viendo la naturaleza, ¿sí? Entonces aquí está el ejercicio resuelto, está también resuelto en Python, los valores propios y ustedes pueden hacer ya toda esta parte. Para la siguiente clase, 7:49, voy a trabajar un tema duro, matrices de densidad. Entender las matrices de densidad es ya pasar de estados puros a estados mezclados. Profe, ¿qué son los estados mezclados? Son los que vamos a encontrar en el mundo real. Porque hasta ahora no hemos trabajado sino con estados puros, no tenemos ruido, no tenemos absolutamente nada, pero los estados mezclados son una cosa fabulosa y maravillosa que debemos aprender a manejar para llegar al mundo de los qubits y que en la clase número 5, cuando estemos haciendo un cálculo con qubits, ustedes no se queden así como nada más moviendo los ojitos y aquí qué hizo el profesor.
Cristian, yo creo que por ahí estamos bien. Eh, no sé si hay alguna pregunta, no sé si hay algún comentario. Eh, Creo No, que, profe. ¿cómo? No, el día de hoy no tenemos ningún comentario. Pues ya tenemos gran audiencia el día de hoy, pero no tenemos ningún comentario por ahora. Ah, ok, perfecto. Yo creo que vamos con calma, como todo lo que nos gusta hacer a nosotros. No es, la idea es cada semanita una hora y en esa hora que uno quede como, ¡pum! ¿Qué pasó aquí? Como que Cristian y Alcides me soltaron los postulados de la mecánica cuántica y me dicen que es la teoría que mejor funciona, que es la más comprobada que tenemos y que está basada en unos postulados. Entonces uno queda como en un modo así raro. O que le digan a uno, no, es que necesito matrices unitarias, hermíticas y matriz de densidad para poder hacer cálculos en qubits y en qubits. Ah, qué maravilla. Entonces, la idea es aprovecharla ahorita, por eso hacemos el curso solamente de 45, 50 minutos, dejamos las dudas y quedamos, creo que, felices y tocados por este mundo tan lindo de la computación cuántica, donde se están logrando cosas muy, muy grandes que incluso no las dimensionamos todavía. Exacto, profe, así es. Muchas gracias. Entonces, bueno, no tenemos comentarios. Nos vemos en 8 días, misma hora, mismo canal. De igual manera, la clase queda en YouTube para que la revisen después. Gracias a todos. Chao, chao.